Bien, el tema de hoy es señales del pacto divino. La palabra pacto es algo que se repite continuamente en el Antiguo Testamento. Y para entender la doctrina de la salvación, para entender la enseñanza de la salvación, nuestra iglesia y todas las iglesias que son reformadas, o sea, que creen en los principios originales de la iglesia evangélica, que es en la reforma del siglo XVI, tiene para entender todo el contexto de la Biblia, en especial el contexto de la redención en Jesucristo, o sea, de la salvación, la teología del pacto. A través de la teología del pacto es como un lente que nos ponemos y miramos la Biblia para entender cómo Dios se fue revelando al hombre a través de pactos sucesivos, uno detrás de otro a través del tiempo. Nosotros ya hemos visto la creación de Adán y Eva, su caída, y después de la caída Dios hizo una promesa, ¿sí?, en Génesis 3:15 de salvación. Después ya hemos visto cómo los primeros dos hijos, el problema que tuvieron los primeros dos hijos, mejor dicho uno, que fue Caín, hijo de Adán y Eva, que mató a su hermano Abel, ¿sí? Y a partir de allí, nosotros tenemos que la humanidad empezó a crecer, se empezaron a multiplicar y toda la humanidad se corrompió. Nosotros le hago un repaso antes de entrar nosotros agarramos los versículos, tomamos los versículos cuando ya terminó el diluvio, cuando ya el arca descansó en el monte Ararat y se bajaron del arca y está la promesa de Dios en ese pacto que hace con Noé y en general es un pacto de preservación con la humanidad. O sea, es la primera vez que tenemos en la Biblia, en Génesis, ya un pacto, porque después viene un pacto con Abraham, como vamos a ver en el mensaje siguiente. Ahora les doy un panorama de qué pasó en el diluvio, qué pasó antes del diluvio. La tierra estaba corrompida, nos dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea, imaginen que Adán y Eva perdieron a Abel, después tuvieron a otro hijo, ¿sí?, que a su vez tuvieron hijos. Después no nos da la Biblia el nombre de los demás hijos, pero tuvo muchos Adán y Eva. Al principio algunos se preguntarán, ¿se casaban entre hermanos? Sí, se casaban entre hermanos porque no había nadie en el planeta, ¿sí? Y no había ese choque genético que hay ahora, ¿sí? Hay otras culturas como las egipcias en la historia que se han casado entre hermanos y salían los hijos defectuosos, justamente por el choque genético. Al principio no era así, Dios había hecho todas las cosas de modo que la humanidad se multiplicara y la gente en aquel tiempo vivía de promedio 900 años. O sea que podía multiplicarse muchísimo una sola familia, ¿se entiende? No es específico la Biblia para contar los años, y después vamos a ver en otras partes de la Biblia que hay generaciones, pero se van salteando las generaciones, pero no sabemos exactamente cuánto pasó desde la caída hasta el diluvio. Puede haber alguna suposición, pero no fueron millones de años, fueron apenas poco más de 1000 años quizás. Quizás 2000, no sé. No se ponen de acuerdo en la fecha, pero no. Estamos hablando de que la Tierra desde la creación puede llegar a tener unos 6000 años como máximo. 2000 años tenemos hasta Jesucristo, 4000 años para atrás, 1500 años se dio la ley antes de Jesucristo, o sea que ubiquen más o menos en la historia, esto es antes de Abraham, ¿sí? Por lo tanto, la cuestión es que la tierra se multiplicó de gente. ¿Y qué pasó con esa gente? Dice que su pensamiento era continuamente el mal. Nosotros decimos, y hoy hemos visto en el repaso de la confesión de fe, que el hombre, su corazón, su libre albedrío está inclinado hacia el mal. Otras iglesias evangélicas que tienen otra doctrina, desviada por cierto, ¿sí?, dicen, no, el hombre es bueno en el interior, allá muy al fondo el hombre es bueno. Entonces, como hoy decía y predicaba Martín, la gente que piensa que es bueno en el corazón del hombre, lo que va, en vez de predicarle el arrepentimiento que les predica, que Dios te quiere,
bendecir. ¿Sí? Que Dios tiene soluciones para tu vida y esa es la mentira, es el falso evangelio que no te lleva a Jesucristo. La demanda del evangelio es arrepiéntanse porque todo pensamiento del hombre es de continuamente el mal. Sucede que en ese tiempo, como en el de ahora, estamos como el tiempo de Noé, estamos listos para un diluvio, cosa que no ocurrió un diluvio porque está la promesa de Dios por medio del arco iris, pero estamos listos como humanidad para ser juzgada nuevamente por Dios y los creyentes están dentro de esa humanidad. Así como Noé estaba dentro de la humanidad corrompida, que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y el corazón era continuamente el mal. Había violencia, se mataban unos a otros y Génesis 6:2 nos dice al final que se tomaban mujeres escogiendo entre todas. Es una forma de redacción de la Biblia para decir que el problema era conflicto, era guerras y era el tema que hoy tenemos del libertinaje sexual. ¿Sí? Después, cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra es otra clase de libertinaje que también lo tenemos hoy en día. O sea que hoy estamos completos con la perversidad de la gente antes del diluvio, más la perversidad de la gente de Sodoma y Gomorra. Hoy es así nuestros días. Pero en esos días, algunas personas seguían a Dios. Nos dice Génesis 5:22 que hubo una persona que caminó con Dios. ¿Cómo se llamaba esta persona? Enoc. Y Enoc, ¿sí? Noé, desciende de Enoc. ¿Sí? Era, podemos decir, un bisabuelo. El padre de Noé, cuando lo tuvo, dijo, bueno, cuando le dio el nombre Noé, nos va a hacer descansar de las obras, ¿sí? De nuestras manos y de la maldición de la tierra. Bueno, lo que pasó con Noé es que no fue descanso, fue una aniquilación global por parte de Dios. Y solamente se salvó Noé, su esposa, ¿sí? Sus 3 hijos con sus esposas, en total 8 personas. En Génesis 6:6, cuando Dios ve a toda esta humanidad corrompida, se utiliza algo que hemos aprendido en la iglesia que se llama antropomorfismo, es decir, que Dios se arrepiente. ¿Sí? Dios es una forma de decir que Dios, al ver toda la maldad, le pesa su corazón. Dios no cambia de parecer. O sea, dice, voy a crear el mundo, ahora me arrepiento de crear el mundo. O tengo un plan para el hombre, pero el hombre ha arruinado mis planes. No, nadie frustró los planes de Dios. Dios es inmutable, que es una parte de su persona, de atributo. Dios no cambia. Cuando hablamos de la mano de Dios, es un antropomorfismo en este caso, tiene otro nombre técnico, no quiero complicarlo. Los que han hecho el curso acá en la iglesia se llama un antropopatismo, que quiere decir que Dios se manifiesta con sentimientos humanos. Hay una cosa, que Dios no se arrepiente de lo que hace. ¿Saben por qué no se arrepiente de lo que hace Dios? Porque Él lo hace todo bien. ¿Sí? Cuando tenemos estas frases de arrepentimiento, no pueden chocar con otras partes de la Escritura que dice Dios no es hombre para que mienta, tampoco es un hombre para que se arrepienta. Entonces entendemos esto, que si nosotros estuviéramos en lugar de Dios, por así decirlo, tomando su lugar, miraríamos como Él mira, santo, toda la humanidad corrompida, ver cómo había un jardín perfecto con un hombre sin pecado y una mujer sin pecado y ahora el pensamiento era de continuo al mal, se mataban unos a otros, el plan para la familia estaba deshecho porque era todo libertinaje sexual, no había un concepto ya mucho de familia. Entonces a Dios le pesa el corazón, se arrepiente de crear al hombre. Pero no destruye a toda la humanidad. Destruye a todo menos a una familia compuesta, como dije, de Noé, su esposa, sus 3 hijos, con su esposa cada uno. Destruye a los animales, pero no a todos los animales, a los que vinieron de 2 en 2 en el arca, y eso los trajo Dios, no tuvo que ir Noé por allá a buscar macho y hembra y traerlo al arca, venían solitos, iban subiendo. Todo esto es una introducción que estoy haciendo, y Dios le dio los planos exactos para que haga un barco de madera que medía aproximadamente 135 metros, un poco más de una cuadra, que tenía 3 pisos
y que allí iba a albergar alimento y toda la vida animal y la vida de estas familias que subieron al arca. Estuvieron aproximadamente como 100 años, un poco menos quizás, porque en la vida, cuando tenía 500 años, Moisés tiene los hijos, y al año 600 viene el diluvio. Sus hijos ayudaron seguramente a la construcción del arca, y toda la gente que estaba alrededor se habrá burlado de él. Y la construcción del arca era una forma de predicación silenciosa, aunque seguramente los que venían y se acercaban, ¿qué está construyendo, señor Noé? ¿Un barco donde no hay agua? Por lo general se pondría a la orilla de un mar, ¿no es cierto?, a construir, para después echarlo al agua, pero estaba construyéndolo en un lugar medio elevado, así que se reían de él quizás, se burlaban. Y seguramente, porque la Biblia dice que Noé era un pregonero, o sea, un predicador, en el sentido de que anunciaba lo que Dios le dijo. Toda vida se va a acabar en la tierra. Y estamos haciendo este barco, este arca, para subirnos a él cuando se inunde todo. ¿Saben qué otra cosa pasaba en aquel tiempo? No llovía. O sea, había un vapor que regaba la tierra como un rocío, había toda una bóveda de rocío en la tierra y no había lluvias de esas torrenciales como nosotros conocemos. O sea, para peor la gente decía, ¿qué? ¿Va a caer agua del cielo encima? ¿Qué? ¿Va a llenar todo esto? Dice, no, eso es imposible, decía la gente. Y no lo escucharon. Entró el día que Dios dijo que iba a haber el diluvio, entró Noé y toda su familia, y Dios dice que le cierra la puerta del arca. Es Dios el que pone fin, podemos decir, y tiempo a la humanidad. No Noé. Noé simplemente obedeció en construir el arca. Dios trajo a los animales, Dios los hace entrar, Dios cierra la puerta del arca y dice, acá viene mi juicio. Y seguramente toda esa gente que se burlaba cuando le empezó a llegar el agua hasta la cintura, decía, esto se está poniendo serio. Cuando le llegó hasta el cuello diciendo, ya no podemos escapar. Y muchos habrán quizás rajuneado el arca para tratar de subir, pero ya era muy tarde. Las personas dicen, yo tengo tiempo, por eso puedo esperar. Total, Dios en algún momento me va a recibir y me va a dar el tiempo. Me va a abrir la puerta del arca, yo voy a poder subir. No. La gente que hoy rechaza a Dios, que se burla de Dios o piensa que tiene tiempo, Dios le va a decir, vendrá un momento donde ya será tarde. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? La gente del mundo, uno le predica el evangelio, algunos lo rechazan, algunos se ríen y otros dicen, déjame vivir la vida, cuando sea viejo voy a ir a la iglesia. Y resulta que ese tiempo nunca llega, porque Dios quizás le quitó la vida antes que llegara ese tiempo. A veces llega, a veces la gente conoce, pero es muy raro que aquel que rechaza el evangelio después realmente vuelva al evangelio. Dios tiene hijos pródigos, pero lo más normal es que la gente se endurezca en su pecado. Entramos al tema que es un pacto de preservación. Nosotros podemos en el versículo 9, en el capítulo 9 tener abierto, ¿sí? Y cuando, digamos, se acaba el diluvio, que duró 40 días, el arca estuvo 150 días navegando en las aguas. O sea, no se terminó el diluvio y dice, bueno, ya bajamos. No, 150 días y después en el monte Ararat se posa el arca y después está lleno de barro y tienen que esperar que se seque. Bueno, fue una espera bastante grande. Pero una vez que ya estuvo esa espera, Dios le revela el pacto a Noé. Y dentro de esas condiciones, dice en el versículo 1 y 2, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. O sea, Dios destruyó la humanidad, sí. ¿Murieron muchos animales también? Sí. Todo empieza de nuevo. Es un reset. Todo empieza de nuevo y vienen las mismas cuestiones. ¿Qué le dijo Dios cuando creó al hombre?
multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando creó? Ustedes tienen que gobernar la creación. ¿Qué les dice cuando salen del arca? Multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué tienen que hacer con los animales? Sean responsables o mayordomos de la creación. Pero hay más. En el versículo 3 y 5 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea, todo lo que se mueve y vive son animales. ¿Sí? Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Después, bueno, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis porque demandaré la sangre, etc. Vamos a concentrarnos en esto, no en si van a comer morcillo o no. ¿Sí? Ese es tema de otro mensaje. Me lo preguntan después si alguno tiene duda. Vamos a concentrarnos en esto. Dios cuando creó al hombre, lo puso para comer de todos los árboles del huerto. Cuando maldijo la tierra por causa del hombre y su pecado, le dijo que la tierra le iba a producir cardos y espinos, ¿verdad? O sea, pero había también una promesa, digamos, de que va a seguir cultivando la tierra. En este caso, hay una confirmación de Dios que se da antes también de Noé, porque ustedes recuerdan que Abel cuidaba ovejas, pero se da acá una confirmación de comer carne. Y hoy vemos en el mundo que hay un movimiento vegano, ¿sí? Que dice, está mal comer carne. Es más, increíblemente, entrevistas que se le hacen a esos veganos, dicen que ellos defienden tanto a los animales, pero el aborto es posible. O sea, matar a un bebé no está mal, pero matar a un animal está mal. Fíjense que el mundo está loco, corrompido en su pecado. Pero esto lo digo por si hay algún creyente que dice, bueno, yo me hago vegetariano, me hago vegano. Puede hacerse. Pero cuidado, porque siempre hay un engaño detrás del corazón. Siempre hay un engaño detrás del veganismo, detrás del vegetarianismo, de que la persona cristiana, estamos hablando de cristianos, ¿sí? Se va con esa corriente porque piensa que es una forma buena de vivir y de que en última instancia está más de acuerdo con Dios, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Dios dijo, ustedes pueden comer animales. Y lo dio así porque así está la constitución del hombre. Ahora, la proteína animal se necesita para vivir, ¿sí? Aporta cosas que a veces los vegetales no aportan. Entonces, cualquiera que quiera refugiarse en Dios diciendo, no como nada que sea animal porque eso es bíblico, es antibíblico. Porque de ahí Dios iba a sacar también el anuncio de Cristo a través del sacrificio de animales y a través de la Pascua que tenían que comer, ¿qué? Animales. Cuando iba en el avión esta semana se sentó una pareja judía, entre comillas, y fue todo un lío porque no podían, todo lo que había en el avión tenía carne, no podían comer nada, ¿sí? Pero tuve la oportunidad de hablar algo que no de los alimentos, ¿no? Sino de Cristo. Porque el hombre siempre se inventa religiones y a veces los cristianos se enganchan en cosas que no tienen que participar, de ideas como esto del veganismo. Miren, si es por cuestión de salud y que no quieren tener ácido úrico, sí, el cristiano puede comer solo legumbres o vegetales y frutas y demás. No hay problema con eso. El problema es cuando hay una ideología de justificación detrás. Cuando hay una ideología de decir, yo hago esto porque está mejor con la naturaleza. Miren, Dios es el sabio y Dios destruyó la naturaleza, Dios preservó la naturaleza a través del arca y dice Dios, pueden comer animales. Y le diría a cualquier judío vegano, es decir, Dios dio el sacrificio de animales y Dios dio la Pascua. Cualquier judío que no comía la Pascua no era judío. Y yo le diría al cristiano, del siglo XXI, la historia de la Biblia es una historia, sí, de comer carne, pero no por el hecho de comer carne, sino por el hecho de que los sacrificios apuntaban a Cristo. Siguiendo con la lectura bíblica, y más allá del tema alimenticio, que no es la parte central, es simplemente una parte periférica de esto, tenemos en el versículo 6 una advertencia acerca de matar,
Fíjense en que equivale al no matarás, de Éxodo 20, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es pena de muerte, ¿verdad? Que hoy los países no tienen la pena de muerte por matar. Uno dice, ¿la deberían tener? Sí, claro que la deberían tener porque es un principio creacional. El que derrama sangre, su sangre tiene que ser derramada. No, digamos, un derramamiento de sangre accidental, sino aquel que es asesino, ¿sí? Como Caín. Aquel que es asesino como Caín tiene que morir. Recuerden que Caín no murió porque Dios le puso una marca, etc. Es como una especie de gracia común que le dio ahí. Pero cualquiera que mata tiene que morir. Hoy los países no están con esas penas de muerte. Creo que hay otros países en Oriente que sí lo tienen. En algunos estados en Estados Unidos todavía hay, creo. Pero no está esto. Pero la cuestión, el punto principal no es la pena de muerte, sino que la gente se le predique también y conozca que somos creados a imagen de Dios. A mí me duele en nuestra ciudad cuando ya a veces ni quiero escuchar el informativo ni ver un diario cuántas muertes hay por día. No ocurre en ningún punto del país como ocurre en Rosario, pero la gente se acostumbró. La gente se acostumbró, ya lee de 3 o 4 muertes por día y dice, bueno, es lo normal en nuestra ciudad. Vemos lo corrompida de nuestra ciudad. Vemos cómo la vida no importa. Donde la gente mata a otro por 100 pesos, como decimos. Pero ¿qué es lo importante de la vida? Que somos creados a imagen de Dios. Y a pesar de la caída en pecado, todavía cada ser humano conserva la imagen de Dios. Y cada ser humano es valioso, porque a veces se le dice a la persona, vos sos valioso, para quedar bien con la persona, muchas iglesias, ¿no? Pero si mira, el valor que hay en vos es que la imagen de Dios está todavía. ¿Necesitas arrepentimiento de pecados? Sí, pero la imagen está todavía allí, aunque desfigurada por el pecado. El ser humano es creado en imagen de Dios y la conserva después de la caída afectada, pero la lleva dentro. Cuando viene Jesucristo a salvarnos, a cambiar la vida de una persona, la imagen de Dios en esa persona es restituida a través de Cristo. Cuando decimos que tenemos que parecernos más a Cristo, que somos renovados de gloria en gloria, que nos aproximamos a la mente de Cristo, a cómo Él era, es el trabajo del Espíritu Santo de santificación en nosotros para restituir la imagen de Dios desfigurada en el Edén. Solamente los cristianos tienen esta restitución. El mundo, por más inteligente que sea, por más santo que quiera ser a su forma, no lo puede hacer, pero sí el cristiano por la gracia de Dios. Y después, bueno, en el 7 dice, más vosotros fructificados, multiplicados, es todavía el mandato creacional. Pero vayamos a la parte específicamente del pacto, el versículo 11. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice Dios, ¿no? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Un líder de la comunidad LGBT buscó una bandera, una insignia para identificarse. Esto lo hizo varias décadas atrás. ¿Y qué es lo que buscó? Buscó los colores del arco iris, porque esa persona razonó diciendo, bueno, nosotros creemos no en el género de hombre y mujer, el binario, sino que ahora creemos en una diversidad de géneros, así como los colores del arco iris son distintos entre sí. Entonces, hoy vemos, lamentablemente, el arco iris por muchos lugares, ¿verdad? Pero no tiene que ver con el pacto de Dios. El arco iris es el arco de Él, su arco, ¿sí? Sus colores en ese arco. Y no se negocia con nadie. Está bien usar los colores, a veces cuando los niños pintan, uno ya hasta tiene miedo de que pinten eso. Pero es el arco de Dios, es su arco. Y no, Dios no lo vendió a nadie, ni nadie se apropió de él, ¿sí? La forma en que Dios creó este mundo, la atmósfera que Dios creó en este mundo,
todos los detalles físicos de la física de este mundo, hace que los rayos del sol después de una lluvia proyecten, ¿sí?, una descomposición de la luz que se llama el arco iris. Y tiene una forma de arco justamente por la curvatura de la Tierra. Entonces, bueno, la mayoría de las veces, no todas las veces, pero la mayoría de las veces podemos ver que cuando llueve, y depende de la posición del sol, vemos ese arco en las nubes. ¿Y qué quiere decir ese arco? Es Dios diciendo a la humanidad, una vez hubo un reset, una vez murió toda la humanidad, comenzó de nuevo con 4 familias, ¿no es cierto? Las 8 personas del arca, y con animales dentro del arca, y dijo Dios, no voy a destruir la tierra por agua. ¿Sí? O sea que el pacto que hizo con Noé no lo hizo solamente con su familia. ¿Sí? Porque dice, sí, yo establezco con vosotros, pero también con todo ser viviente. ¿Sí? Entonces, el pacto no tiene nada tanto que ver de la salvación del alma, sino como de la preservación de la vida. ¿Sí? Podemos decir, la característica del pacto de Noé es un pacto de preservación de la vida en general, humana y animal. Ahora, esto no quiere decir que ese pacto que hizo, Dios nunca va a volver a destruir la humanidad. No la va a destruir por agua, pero va a haber una destrucción al final de los tiempos, un juicio de Dios. ¿Sí? Y va a haber de todo, según nos muestra el Apocalipsis o el apóstol Pedro, que pasarán los elementos y se fundirán. No es agua, pero es algo quizás peor. Pero también este pacto nos habla de cómo Dios es paciente con la humanidad en su destrucción, que no la destruye todavía, porque ya ha llegado la humanidad a los días de Noé. O sea, la clase de personas que tenemos viviendo a nuestro alrededor es como los días de Noé. Y esto es lo importante, nosotros tendríamos que tener la fe de Noé. Entonces, quisiera ahora que veamos un aspecto del pacto, nos da el tiempo, buscando, o sea, hemos visto el pacto de preservación, pero vamos a buscar el pacto de salvación, de gracia. Y esto está en Isaías 54. Los invito a buscar, vamos a leer 4 versículos. Isaías 54, 7 al 10. Isaías 54, 7 al 10. Y yo le voy a explicar un poco la historia de esto y por qué tiene relación o tiene un significado similar a lo que pasó con la humanidad en los días de Noé. Entonces, Isaías 54, 7 al 10 dice lo siguiente. Está hablando Israel. ¿Sí? Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira me escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En este caso, vamos a comprender en estas dos historias conectadas todo el plan de redención. Desde un punto de vista bíblico, solamente en esas dos historias. Por un lado, toda la humanidad corrompida, que fue salvo solamente un grupo de familias. Con lo cual la Biblia utiliza esta palabra, la palabra remanente. Cuando nosotros en la Biblia la palabra remanente quiere decir que hay muchas personas, pero solamente una pequeña parte de esas personas goza de un favor. Por lo general, el remanente siempre es salvado de una masa de personas. Como vamos a ver más adelante en Génesis, Dios crea un pueblo por medio de su palabra, llamando a Abraham. Y Abraham tiene hijos y se multiplican los hijos y después de varios siglos llegan a ser como la arena del mar. Muchos.
Pero nuevamente, ese pueblo que Dios escoge se corrompe casi todo. Y un pequeño remanente sobrevive de una invasión babilónica. Solamente un pequeño remanente vuelve a la tierra de Israel, que lo transportaron, o sea, lo deportaron, lo sacaron de la tierra, se lo llevaron y luego vuelven a la tierra de Israel y solamente vuelve un pequeño remanente. Todos los demás, ¿qué pasó? Murieron como en el diluvio. Nada más que murieron de hambre, de enfermedad y murieron sobre todo por la espada babilónica. Entonces, por eso le dice Dios acá, ¿no es cierto? Como hemos leído acá en Isaías 54, en el versículo 7, le dice, por un breve momento te abandoné, a Israel, pero te recogeré, ¿sí? Con grandes misericordias. Por un poco, la ira de Dios estuvo, ¿sí? Escondió su rostro, pero nuevamente con misericordia, y un tipo de misericordia, fíjense en cómo dice, eterna, ¿sí? Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, y agrega, tu Redentor, tu Salvador, ¿sí? Y después promete que puede temblar toda la tierra, pero no va a apartar la misericordia de ellos. ¿Qué nos muestra acá la Biblia? Nos muestra que Israel era también, como la humanidad, grande, pero se había corrompido, donde Dios los lleva a Babilonia, muere la gran mayoría y solamente regresa un remanente. Así como sale del arca un pequeño remanente de 8 personas para comenzar la vida humana, sale un pequeño remanente de Israel para comenzar de nuevo el pueblo de Israel. Y Dios le dice, esto que ocurre con ustedes es para mí, el Meserá, es para mí como los días de Noé, que puse un arco para decir, no volveré a destruir la tierra. Pero ahora, este pacto que hace con ese remanente es diferente. Es diferente. Le dice, nunca más me enojaré contigo. Nunca más me acordaré de los pecados de tu juventud. O sea, antes, cuando fue formado el pueblo de Israel. Y se corrompió, aún en el desierto. Después con Moisés, ¿sí? Cuando lo sacó después del Mar Rojo. Y esta promesa que hace Dios tiene relación, ¿no es cierto?, con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Fíjense, nosotros venimos hablando de Noé, venimos hablando del arca, del arca que bajó hoy el monte Ararat, después del arco iris en los cielos, de la promesa. Pasamos por Israel y uno dice, ¿y por qué ahora hablamos de la iglesia? ¿Por qué ese es el significado? Todo esto en cualquier otra iglesia son historias desconectadas y distintas, que no tienen ninguna relación entre sí, porque no tienen teología del pacto. Es más, ni siquiera están viendo muchas veces la Biblia en su contexto. Aquí la Biblia nos muestra de que todo lo que pasó con el arca, o con la familia de Noé y la humanidad en aquel tiempo, y todo lo que pasó con Israel, es una figura ahora específica de lo que pasa con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son las personas sacadas de este mundo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿soy parte de la iglesia? ¿Qué clase de iglesia? ¿De la iglesia bíblica de Rosario? No. Estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia hecha por o comprada por la sangre de Cristo. ¿Perteneces a esa iglesia? Esa es la cuestión. En esa iglesia, que la Biblia significa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, son los que están congregados y sacados fuera de este mundo. Es decir, una congregación, un remanente sacado fuera del mundo. El mundo va a ser destruido. El remanente va a ser salvo. El mundo tiene una promesa temporal de preservación, pero llegará a su fin y vendrá condenación. Y la iglesia tiene una promesa de salvación, ¿de qué tipo? Eterna. Y es ahí cuando entendemos que las figuras del Antiguo Testamento, tanto el diluvio como Israel, son toda una gran parábola para mostrarnos lo que hace Jesucristo por su iglesia. En el tiempo que estamos ahora, hermanos, es un tiempo post-Noé, post-Israel, pero es un tiempo donde el mundo está igual. Así como la humanidad se corrompió, como Israel se corrompió,
está así de corrompido el mundo. Y vos vivís dentro de ese mundo. A este mundo le espera la destrucción. Ya no por agua como en los días de Noé, pero destrucción al fin, donde Dios le pone tiempo a este mundo. Él cerró la puerta del arca, Él va a cerrar la puerta del tiempo de este mundo y va a decir, llegó su fin. Y va a ser sorpresivo para algunos, pero no para su pueblo que está esperando a Cristo, que está esperando que vuelva. La figura del arca nos representa al Señor Jesucristo. Todos los que se suben, por así decirlo, a Jesucristo serán salvos. Todos aquellos que se burlan de Jesucristo y quieren vivir fuera del arca, fuera de Cristo, serán condenados. Hoy muchas personas dicen, yo soy cristiano, como aquellas personas decían, sí, yo soy amigo de Noé que construye el arca, pero no me subo al arca. No vayan a creer que me subo al arca. Ellos van a morir, como murieron ahogados esas personas por no subirse al arca. Todas aquellas personas que dicen, yo soy cristiano, pero no confía su vida a Jesucristo, que es poner sus pies dentro del arca, es subirse. Diciendo, este mundo llega a su fin, este mundo es condenado. Yo tengo que estar con mis dos pies dentro del arca, dentro de Cristo, haciendo su voluntad, creyendo en Él, dándole la rendición de mi ser a través de la confesión de los pecados. Eso es estar en Cristo, no simplemente tener una opinión de Cristo, creer en Cristo, o que puedo ir a Cristo cuando quiero. Es ir a Cristo, quedarme en Cristo y no salirme de Él. Es eso, la salvación. Y es eso lo que nos va a mantener salvados con este pacto eterno. Hay otra cosa más. Este pacto eterno, fíjense que, yo les pregunto que piensen esto. ¿Acaso hizo Noé algún diálogo con Dios para obtener ese pacto? Lo tuvo que convencer. ¿Saben lo que hizo Noé? Y lo hemos leído. Él sacrificó animales. Y Dios, en respuesta luego del sacrificio de animales, que fue de olor grato, nos dice lo que hemos leído, les dice el pacto de preservación de vida. A nosotros, a la iglesia, dice Dios, yo hago un pacto eterno con vosotros de vida eterna. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que lo posibilita? Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz es el precio de nuestra vida. La muerte de Jesucristo hace posible que yo pueda escapar de la condenación que Dios trae a este mundo y también de la condenación no solamente que va a ocurrir de forma material, sino de la condenación que ocurre y ocurrirá en el infierno, en el lago de fuego, de forma espiritual por los siglos de los siglos. O sea que todo creyente en Cristo tiene esta seguridad de que Dios le dice, este pacto es de carácter eterno. Mi ira no está contra ti. Se enojó con Israel en su momento, pero dice para la iglesia que es la continuación, ¿no es cierto?, de los pactos de Dios dados a Israel. Le dice a la iglesia, no estás puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Pero le dice a este mundo, estás puesto para ira y para ser destruido. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que salir a este mundo y decirle, este mundo está bajo condenación. No como otros dicen, vengan acá que van a recibir bendiciones. No, estás bajo condenación, estás bajo la ira de Dios y necesitas un Salvador, necesitas un arca de salvación. Necesitas subirte a algo que no sean tus propias obras, tus propios esfuerzos, sino confiar tu vida en Jesucristo. Conclusión. El pacto del arco iris era una tregua temporal, pero la humanidad va a ser nuevamente enjuiciada. El pacto con la iglesia es un pacto eterno a través del sacrificio de Jesucristo. Y debemos entender esto, ¿no? Que somos un remanente en un mundo de maldad que llega a su fin. Dos preguntas de aplicación. Y con esto terminamos. ¿Sí? ¿En cuál pacto estás? Uno dice, ¿cómo? ¿En qué pacto estoy? Sí, hay uno que es temporal. Dios todavía hace llover, pero como dijo alguien, cada vez que llovió, paró. A veces te inundás, a veces hay, cosas muy graves, pero Dios, cada vez que muestra el arco en los cielos, está diciendo, humanidad, ¿tienes tiempo? ¿Pero tiempo para qué? ¿Para seguir pecando y ir cuando quieras a Dios? No, tiempo para arrepentirte hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia.
Si estás en el pacto temporal, gozando de que este mundo todavía existe, pero no fuiste a Cristo como tu Salvador, estás bajo la condenación de Dios. Pero si estás en el pacto eterno, en aquel que se refugia en Cristo, recibe las bendiciones de vida eterna y no estás más bajo la ira de Dios. Hermanos creyentes que están aquí esta mañana, no estamos para alcanzar ira, sino misericordia. Estamos seguros. El problema de nuestra alma, de nuestra vida está resuelto, el principal problema. Ustedes tendrán problemas de otro tipo y tendremos problemas esta semana de otro tipo, ¿verdad? Pero el principal problema está resuelto. El principal problema está resuelto y tenemos que vivir con esa visión. Segunda pregunta de aplicación. Si estás en ese pacto eterno, y es una pregunta fuerte, que tiene su significado. ¿Estás caminando con Dios? Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Ustedes si han leído ahí, dice, y Noé con Dios caminó. ¿Qué significa caminar? Yo creo que en nuestra vida cristiana podemos llegar al cielo siguiendo a Dios un poco medio de lejos o caminando a la par cada día. Es un ejemplo, ¿sí? Esos recursos que usa la Biblia para determinar a Dios. Dios no camina, Dios lo llena todo. Pero yo sí camino. Pero tampoco está hablando de caminar, de dar pasos, sino de vivir la vida diaria. ¿Cómo estás viviendo tu vida diaria? ¿Estás caminando con Dios los domingos nomás? ¿Estás caminando con Dios cuando te encontrás con otro hermano simplemente, pero cuando estás en el mundo caminás con el mundo? Yo te pregunto, y me pregunto, ¿estoy caminando con Dios en mi interior cada día? Dios puede decir de mi vida, Alejandro camina conmigo, como pudo decir de Enoc, como lo pudo decir de Noé. Si nosotros sabemos, hermanos, que en alguna parte de nuestra vida no estamos caminando con Dios, nos estamos identificando con la iglesia, nos estamos identificando con los hermanos, nos estamos identificando con la palabra, bien. Pero caminar con Dios es algo más profundo. Es que cada momento sos consciente de su presencia y en cada momento sos consciente de tu necesidad de Dios y en cada momento buscas de Dios. Si te apartás de la palabra, de la oración y de última instancia de las reuniones, es cuando estás lejos de caminar con Dios. Pero aún podés venir a las reuniones y en tu vida semanal no caminas con Dios y eso también es malo. Hoy estamos todos juntos aquí, ¿para qué? Para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para caminar con Él. Pero mañana lunes y lo que sigue de la semana, tenemos que caminar con Dios. Porque para Él se nos salvó. El hombre se escondió de Dios en el Edén, pero Dios no quiere hijos, no quiere cristianos escondidos de Él el resto de la semana, que aparecen un día a la semana. Todos los días tenemos que caminar con Dios. Con este versículo finalizamos, 2 Pedro 2:5, el sello del Nuevo Testamento en toda esta historia de Noé y el arca. Y escuchen bien lo que dice, vamos a leer 2 Pedro 2:5 y 2:9 para terminar. Porque pone una serie de cláusulas el versículo 5, ¿sí? Pero la cláusula esta, que tiene que ver con Noé, se cierra en el versículo 9, es la contestación a la cláusula que empieza, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y acá está la contestación, 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Promesa del Señor en el Nuevo Testamento. Se acerca el juicio de los impíos, se acerca el juicio de este mundo, pero ¿qué sabe el Señor? Guardar de tentación, de pecado, a los que confiaron en Él. Que así pueda hacer con nosotros. Amén.